Hablábamos recién del descrédito y desprestigio de la política. Cuando uno miraba las encuestas hace 5 o 6 años atrás, una constante permanente era ver a la iglesia encumbrar en los primeros lugares desde el punto de vista del prestigio social, más allá de las diferencias que uno pudiera tener con la institución, y sin embargo hoy día, sin temor a equivocarme, padre, probablemente comparte los últimos lugares con la clase política y otras instituciones que no han logrado salir del fondo. ¿Cómo se recupera? Mi impresión personal es que el mayor daño tiene que ver con quizás el activo más importante que puede tener una institución como esta, que tiene que ver con la confianza, con la capacidad de entregarse, con saber que cuando uno está dolido, débil, hay alguien que te va a recoger, que te va a apoyar. La sensación es que eso se quebró. Yo no sé si usted comparte mi diagnóstico, pero si fuera así o no, ¿cómo se sigue? A ver, el asunto es bien complejo. Primero que nada, lo mismo que yo diría del problema de los estudiantes, aunque parezca increíble, yo agradezco en cierta manera que hayan salido a la luz pública cosas que no debieran jamás haber existido y no debieran jamás haber sido ocultadas. Porque la verdad nos hace libres. Yo creo que esta es la oportunidad de una revisión de fondo, corregir cierta manera de ejercer el sacerdocio, corregir la manera de cómo ejerce la iglesia su influencia, que no aparezca un poder que se impone, que verdaderamente releamos el Evangelio. Yo creo que es una oportunidad muy notable. Esta semana a mí me toca dar una charla en el Centro de Extensión de la Católica, reflexionando sobre el Concilio Vaticano II. Es el momento de volver a abrir lo que ese concilio nos enseñó. Entonces yo ahí tengo esperanza. Yo creo que es compleja la situación porque yo soy cura. ¿Tú te imaginas la cantidad de gente que llega llorando sus penas, sus fracasos? En Chile es cierto y con razón que ha caído cierta credibilidad, pero hay problemas de los mineros. Por favor, a ver si la iglesia interviene. Ahora mismo, si la iglesia puede intervenir en este problema de la educación. Hubo problemas en la huelga de hambre de los mapuches. Bueno, yo agradezco que haya habido obispos que se preocupan. El problema es que durante una época nosotros parecíamos más preocupados estrictamente de problemas sexuales, de moral sexual, y dejando de lado los grandes problemas, las grandes injusticias de este país. Ser voz de los que no tienen voz. Yo tengo esperanza también que esta misma situación nos haga ver que no son los sacerdotes, entre comillas, piadosos, los que de alguna manera mejor representan la fuerza del Evangelio. Y todavía no sé, yo no soy profeta, pero tengo la impresión que a pesar de los pesares, la iglesia tiene en el substrato más hondo de Chile una cierta autoridad que ojalá ella no de manera altisonante ni orgullosa, sino con humildad recupere, porque creo que es un servicio para el país. Padre, tú hablas de los cambios internos que se pueden dar a propósito de esta crisis y de la forma de ejercer el sacerdocio. Te quiero preguntarme un tema, me imagino, difícil porque estás directamente implicado, pero con motivo de todos estos episodios, de estos delitos, digámoslo con claridad, se instaló en el debate público, probablemente sin mucha base científica y filosófica, el argumento de que, si bien es cierto, en todas las instituciones que componen seres humanos se dan ciertas conductas desviadas, que en el caso de la iglesia podría ser más propenso a los sacerdotes por el tema del celibato, es decir, que la contención sexual, que la castidad podría ser un gatillante de ciertas conductas que quizás no se dan con la misma mayor frecuencia en otro tipo de instituciones. Yo tengo la impresión que con toda razón la situación de infidelidad de un cura es triplemente escandalosa y adquiere los primeros lugares de la noticia por el escándalo que es. La gente tiene derecho a esperar más de un sacerdote. En este caso se sumó el hecho de que eran personas ligadas también a clases más altas. Y entonces eso es doblemente resonante en esta sociedad. Para quien conoce por dentro el problema, yo con esto no quiero defender por motivo alguno la situación, lo que se ha pasado, pero más del 90% de los casos de abusos
de menores se producen en el seno de la familia. Abuelos, tíos, padrastros y hermanos mayores. Ajá. Yo conozco innumerables casos. Por eso hay que tener mucho cuidado en el análisis objetivo y serio de las cosas. El celibato puede ser refugio para personas que tengan problemas, pero puede ser también expresión de un amor muy profundo de alguien que quiere imitar la vida de Jesucristo. Y de hecho en la historia de la Iglesia ha habido gente, Padre Hurtado, la Madre Teresa, cuyo celibato le permitió una entrega sin límite, pero que se puede prestar a que casos particularmente complejos de metal. Lo que yo quisiera negar absolutamente es que el celibato sea sinónimo de problemas de pedofilia y cosas, y eso es porque en el momento, hoy día, claramente eso ha salido a la luz pública y con razón, y a Dios gracias hemos podido decir esto no se puede aceptar. Padre, te quiero preguntar también por una... Te voy a decir, perdón, sí, una confidencia, pero a mí algunas personas me preguntan por mi celibato. Están convencidos que yo soy célibe porque el Papa me prohíbe casarme. Por tumbleo, si el Papa mañana me dijera usted se puede casar, y es cierto que ya estoy viejo, pero te digo, yo soy célibe honestamente porque quiero vivir como vivió Jesucristo, que fue célibe. Y esa es una vocación personal, aceptada, real y profundamente por mí. Y no me arrepiento a pesar de todas las dificultades que puede tener en la sociedad contemporánea. De acuerdo. Padre, usted es un protagonista no solo del debate público, no solo de la iglesia, sino que además quizás de una de las figuras más emblemáticas de la Compañía de Jesús. Quiero preguntarle por una cuestión que en general no está en el debate público, pero quienes hemos estado por distintas razones más cerca de la Compañía lo sentimos, que hay como una revalorización, una reivindicación del rol de la Compañía a nivel mundial con el Papa Benedicto. Contrario incluso, debo confesarle, lo que muchos de nosotros creíamos, más allá de sus dotes intelectuales, porque pertenecía a un mundo más bien conservador, pensábamos muchos de nosotros que era quien había estado en el sustento más ideológico de buenas de las ideas de Juan Pablo II, que fue un papado no particularmente feliz para la Compañía. ¿Usted siente primero que eso es así y cómo se expresa eso en concreto? A ver, nosotros hemos tenido siempre problemas, siempre. Hasta en una época no solo nos expulsaron de todos estos países, sino que la Iglesia suprimió a la Compañía de Jesús. La tuvo como 40 años suprimida porque éramos fregados. La Iglesia de la frontera. Bueno, y ese es el problema. San Ignacio nos fundó de alguna manera para un diálogo más hondo, no con los internos católicos, sino porque la Iglesia se debe no a sí misma, sino a la sociedad, allí donde hay problemas. Nosotros tuvimos mucho problema en tiempo de Juan Pablo II porque acentuamos un elemento clave de la fe cristiana. No hay fe cristiana si no se preocupa de la justicia. Y por lo tanto, y entrar en la justicia nos lo hizo ver el superior general de la Compañía, va a significar que muchos exalumnos nuestros se van a molestar, etcétera, porque finalmente parte de nuestro ministerio sacerdotal también es analizar y ayudar a la justicia. Lo que para nosotros ha sido muy consolador es que en la última reunión que nosotros llamamos Congregación General, que es como el gran senado de la Compañía, que se reúne con no mucha periodicidad, se han reunido 35 veces en todo lo largo de más de 450 años. En la última Congregación General o este senado de la Compañía, el Papa volvió a decirnos: no se olviden, ustedes tienen que estar en la frontera. Y en la frontera hace que no te entiendan mucho los de allá ni los de atrás. De acuerdo. Y tú eres el jamón del sándwich. Así es, en el borde. Pero es una manera de entender que la Iglesia de Jesucristo no es un recinto cerrado, está en la tierra para servir, para afuera, y no para ser buenitos y para rezar rosario. Casi como chisme, como anécdota. No soy chismoso, así que no me metáis en chisme. Entonces, como anécdota. Quiero preguntarle por el padre Berrío, fíjese, porque hay dos versiones respecto a su partida.
la versión más oficial, que esto era un destino ineludible, muy querido por el padre Berrío, que pedido por él. Un pedido que estaba dentro, digamos, de su itinerario, dentro de su vocación, y sin embargo hay otras voces, probablemente más insidiosas, que dicen que esto coincide con una cierta molestia, no solo de la Iglesia en general, sino incluso al interior de la compañía, del mayor protagonismo que tenía Felipe, y que fue casi sano que se tomara esta decisión en este momento, por cuanto estaba en el concepto de la Iglesia de la frontera, teniendo continuos impas con diversos actores, tanto internos como externos, y por lo tanto esto es como un descanso obligado. Bueno, las dos cosas pueden ser perfectamente verdad. Ya. Perfectamente verdad. Yo fui quien formó a Felipe Berrío y lo padecí, precisamente porque como a jesuita lo formé a que tuviera opinión, a que pudiera expresarla, a que tuviera sensibilidad a los problemas reales, y a mí me consta que él sintió que había cumplido un cierto periodo y que había gente infinitamente más pobre y necesitada, y pidió ir al África, donde había un jesuita maltés que pertenece a los jesuitas chilenos a pesar de ser nacido en Malta, que estaba en el África. Y él pidió ir a Burundi, y en ese sentido llega a ser cómico cuando uno oye a gente que salió arrancando porque había problemas, porque hasta que estaba enlazado con una mujer, o sea, los chismes más cómicos. Hasta se llegó a decir que se había robado plata de un techo para Chile, cosa nada que ver con la realidad. O sea, él está extremadamente contento. Hoy día se le acaba no solo la granja que está construyendo en Burundi, sino que se le han encargado Ruanda, Burundi y el Congo para ver toda la situación de refugiados de esos países, que es una cosa increíble, es una verdadera pesadilla. Eso dicho, o sea, es él que lo pidió, se le escribió él al general y el general lo autorizó. Pero dicho eso, es obvio que una persona que ve problemas, que se atreve a decirlas por la prensa, genera malestares en la iglesia y puede ser en la misma compañía. Cuando él se opuso a los spots publicitarios, bueno, yo sé que la iglesia de Santiago se sintió, pero bendito sea Dios que haya habido un sacerdote que se atrevía a decir eso no está bien, y muchos cristianos sintieron que él había cumplido su deber. O sea, yo creo que es una persona que hace mucho bien, pero no siempre es fácil meterla en los moldes de quien quiere un sacerdote con las manitos juntas y callado. De acuerdo. Nos habló de las universidades de la Cotamil, o sea, formuló cosas muy notables. Sí. Nos habló como sociedad del escándalo que significaba que en un país que progresa siga habiendo campamentos. O sea, nos generó conciencia, y siempre hacer eso molesta a quien es autoridad, molesta y todo, políticas, sociales, eclesiales, de la compañía, es lo normal. O sea, yo creo que las dos cosas son verdad.